la obediencia establece. Y por eso sabemos y entiendo que la obediencia nos adentra en el campo de lo sobrenatural. Y vamos a Primera de Pedro capítulo 5, 10 y vamos a leer hoy toda la palabra. Y quiero que usted diga: hoy recibo la palabra en revelación. Porque yo quiero la visión sobrenatural. Diga: porque me quiero introducir cada vez más al campo de lo sobrenatural. Y la obediencia te lleva a lo sobrenatural. Y por eso usted que nos acompaña por primera vez, declaramos en el nombre de Jesús que sus sentidos espirituales se abren y que usted pueda entender la gran importancia y el gran poder que hay en la obediencia. La obediencia para establecernos en lo sobrenatural. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10. Dice la palabra de Dios. El Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda ¿qué? Gracia, que nos llamó a su ¿qué? A su gloria eterna. Nos llamó a su ¿qué? A su gloria eterna. ¿En quién? ¿En quién? Después que hayáis padecido mucho tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Y qué más? Él mismo es el que nos establece. O sea que la obediencia te va a establecer. Una iglesia que quiere crecer y quiere adentrarse en lo sobrenatural tiene que permitirse ser establecida. Pero Dios dice en su palabra que el Dios de gracia os perfeccione en Jesucristo. Jesucristo en nosotros es donde el Padre, cuando el Padre le permite al Espíritu Santo de Dios que crezca en nosotros, ahí estamos siendo perfeccionados. Porque usted y yo tenemos que ser perfeccionados cada día. Usted tiene que trabajar en su perfección y yo trabajo en la mía. Tenemos que ir siendo perfeccionados. ¿Quién ha sido perfeccionado con este tiempo de ayuno? Dios lo perfecciona. Pero hay que padecer por un poco de tiempo. Y dejar que Dios te vaya perfeccionando. Porque la perfección te puede ir doliendo un poquito. El que Dios trabaje en nosotros duele, a veces se tiene que doler. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra quién, y el del espíritu, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Diga: necesito la obediencia, porque la obediencia me va a establecer. Y cuando una persona es establecida, adentra fácilmente a lo sobrenatural. Lo vamos a ver hoy por qué. ¿Qué es establecer? Es estar listo. ¿Quieren estar listos? No está estableciendo, es estar listo, preparado. Ser oportuno, ser cierto, ser apropiado, significa crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo. ¿Se acuerdan esa palabra? El niño hay que llevarlo a crecimiento y desarrollo. Ay, el niño ¿cuánto tiene? No, 4 meses lo estoy llevando a crecimiento y desarrollo. Pues así también hay que establecerse espiritualmente. Y esos ayunos nos crecen, ¿sí o no? Nos establecen, nos desarrollan, nos crecen. Es necesario como cristianos que anhelemos lo sobrenatural. ¿Quién anhela lo sobrenatural? Aprender a obedecer para establecernos como entes más espirituales que naturales. Usted y yo tenemos que trabajar. Usted tiene que trabajar ¿en qué? En permitirle al espíritu que ¿cuál espíritu tiene que gobernar su espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Usted quiere ser gobernado por su espíritu o por el espíritu del mundo? Ah, bueno. ¿Quiénes queremos ser gobernados por el Espíritu de Dios? Amén. Eso es establecimiento. Ese establecimiento es ese crecimiento, ese desarrollo que nos permite decir: yo tengo que seguir lidiando con mi espíritu, pero yo lo someto a la autoridad de Cristo. Espíritu Santo, ayúdame a someter mi espíritu a la autoridad de Cristo, ya que la naturaleza humana por naturaleza quiere oponerse al espíritu y cada uno de nosotros queremos tener nuestra razón y aún la forma de obedecer de acuerdo a nuestro criterio. No podemos obedecer de acuerdo a nuestra naturaleza humana. Así no podemos entrar al campo de lo sobrenatural. Pero nosotros estamos listos para recibir esta palabra. ¿Quién dice amén por eso?
Hace de pronto 3 años, a lo mejor será más durito y es más fácil. ¿Quién dice amén por eso? ¿Por qué? Porque nosotros hemos trabajado y sabemos que Dios trabaja en nosotros y estamos trabajando para que lo espiritual se establezca en nuestras vidas. Nadie puede entrar al campo de lo sobrenatural en la naturaleza humana. Y eso lo hemos venido viendo y hablando. Y aún la forma de obedecer de acuerdo a nuestro criterio no. Cuando vemos que nuestra cerviz está menguando es cuando estamos estableciendo un principio en nuestra vida que nos establece para movernos en lo sobrenatural. Diga fundamento. Dígalo conmigo, vamos, predique conmigo hoy. Diga fundamento. Y beneficios de una vida establecida en la obediencia. Quiero que entienda esa palabra. Vamos a ver el fundamento y el beneficio de una vida fundamentada en la obediencia. Establecida, perdón, en la obediencia. Fundamentos y beneficios de una vida establecida en la obediencia. Primera de Corintios 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Punto. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Qué fue? Nadie. El fundamento es Jesucristo. Jesucristo estableció la obediencia en su vida. Y nadie más lo puede hacer como Él lo hizo. Él es nuestro máximo testimonio de obediencia total. Hebreos capítulo 5, versículo del 8 al 9. Y aunque era ¿qué? Por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y aunque era ¿qué? Hijo. Por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Y habiendo sido ¿cómo? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. O sea que Jesucristo padeció un poco de tiempo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él nos llamó en Jesucristo porque Jesucristo también padeció. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y luego nos dice el Señor, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. ¿Aprendió qué? La obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. O sea que la obediencia hay que aprenderla. O sea, la gente hay que enseñarle a obedecer. Y habiendo sido ¿cómo? Perfeccionado. ¿En qué fue perfeccionado? Correcto. ¿En qué fue perfeccionado? Gloria al Señor. Entonces Jesucristo fue siendo ¿cómo? Perfeccionado. Luego entonces, si Jesucristo en su condición de hijo fue siendo perfeccionado, ¿por qué nosotros no? No nacemos obedientes. Vamos siendo ¿qué? Perfeccionados. Vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que ¿qué? Los que obedecen. Luego entonces los que obedecemos y estamos trabajando en la obediencia para establecer algo en nuestras vidas, como Jesús lo hizo, porque Él es autor de eterna salvación. Conceptos claros, ¿quién lo está entendiendo? Sí, hay que entender esta palabra hoy, porque Dios nos está diciendo, la obediencia nos establece y nos queremos ver establecidos. ¿Quién quiere ser maduro espiritualmente? ¿Quién quiere que Dios diga, estoy muy contento con una iglesia ordenada, una iglesia obediente, una iglesia sumisa? Yo le doy la gloria al Señor porque reportaba el cuerpo mentoral, nuestros equipos, ayunando, se reportan en obediencia, no tiraron el morro, no estiraron el morro. Ay, ¿por qué tenemos que ayunar 3 días? No, todos obediencia, están ayunando, dolor de cabeza, sí, pero todos ayunaron, gloria a Dios. ¿Eso cómo se llama? Obediencia. ¿Qué hace eso? Perfeccionarnos. ¿Eso nos va a qué? Perfeccionando. ¿Ya por qué? Porque el Hijo fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y estamos viendo en Emanuel capítulo naciones que están obedeciendo, están mandando su foto, están haciendo todo, están en una obediencia. Demos un aplauso a Dios por las naciones
Que andan tan obedientes las naciones, los pastores. Porque imagínese usted, están obedeciendo en las naciones para poder que los otros obedezcan. Porque si no obedecemos a quien vemos, ¿cómo hacemos para obedecer a quien no vemos? Si te cuesta trabajo obedecer a quien ves, ¿cómo me vas a decir que obedeces a quien no ves? Pero aquí, Manuel, estamos obedeciendo, ¿sí o no? ¿Cómo están, equipo mentoral? La gente está obedeciendo, respondiendo, diciendo amén, reportándose. Ay, qué belleza, o sea que están creciendo, están creando un qué, un fundamento, están ¿qué? Estableciéndose, diga, porque la obediencia me establece, me madura, me estructura, me hace ser sólido para poder cumplir la función encomendada. Una persona obediente se establece para llevar bien una vida familiar, profesional, ministerial, en todos los sentidos, porque es que la obediencia te establece de tal manera que tu vida empieza a ser una vida transformada para beneficio. Una persona establecida es una persona obediente. La obediencia te lleva a establecerte. Jesucristo tuvo una obediencia total y esta a su vez tuvo una obediencia total activa y una obediencia total pasiva. La obediencia total activa de Jesucristo consiste en que Él cumplió toda la ley, la demanda que Dios hizo a Adán en el Edén y que Adán no pudo cumplir, ni ninguno de sus descendientes, y por lo tanto nos condenaba a todos delante de Dios. Pero Jesús cumplió perfectamente la ley por cada uno de nosotros, porque Él, que dijo, Él no vino a abolirla, Él vino a cumplir la ley en Él. Entonces Él cumplió la ley, o sea que tuvo una obediencia total activa. Él cumplió la ley, que como Él la cumplió, y Él la cumplió por nosotros. Y si Él está en nosotros, para nosotros es muy fácil que nada se levante. ¿En qué? No puede levantarse en ti desobediencia si Él vive en ti. Una persona que dice, Cristo está creciendo en mí, te voy viendo el crecimiento de Jesús por tu grado de obediencia. Entonces, cuando tú sientes que cada día te hace menos difícil aceptar una obediencia de lo que usted ya conoce perfectamente a quién hay que obedecer. No le voy a dar esa prédica que todos aquí han visto, sacerdocio en segundo nivel. Se han leído la autoridad espiritual, se la saben de memoria. Pero cuando usted empieza a ejercitar esa obediencia, usted empieza a verse establecido. Usted no se ve como más grande espiritual. Usted ve que ya todo no le cuesta trabajo. Está como al día obedeciendo. La obediencia total activa de Jesucristo nos lleva a cumplir la ley. Luego entonces Jesucristo habitando en nosotros nos hace fácil cumplir los mandamientos. La obediencia total pasiva de Jesucristo consiste en que sufrió en su cuerpo el castigo que merecíamos nosotros para satisfacer totalmente la ira del Padre hacia la humanidad por causa de nuestros pecados. En algún momento Él pidió al Padre, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire la obediencia total pasiva. Él podría haber decidido no ir a la cruz, pero Él obedientemente y totalmente, Él no tuvo una obediencia parcial. Él tuvo una obediencia total pasiva, porque Él hubo un momento en que no quiso ir, pero no por eso dejó de obedecer. Él dijo, yo hago la voluntad total del Padre. Luego entonces Jesús nunca desobedeció. Obedeció totalmente. Porque la obediencia de un hijo debe ser total. No puedo obedecer bajo mi criterio. Es una obediencia total, activa y pasiva. ¿La tuvo quién? El fundamento. Y no podemos poner otro fundamento. Usted tiene que comparar con Jesús. Jesucristo es por naturaleza divina y humana, fue totalmente obediente. Pero también vemos que esa obediencia total la tenemos en Él. En Él se cumple esa total obediencia, por activa y por pasiva.
Ahora, vamos a ver otros hombres obedientes. Y vamos a ver en esos hombres cuál fue el fundamento y cuál fue el beneficio. ¿Quién lo entiende? Vamos a ver el fundamento, porque el beneficio de Jesús es que está sentado a la diestra de Dios Padre, por cuanto la obediencia lo llevó a volverse a reunir con el Padre. Ahora, el patriarca Noé, vamos a ver primero a este patriarca Noé. Génesis 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó ¿quién? ¿Con quién caminó Dios? ¿Qué tuvo Noé como fundamento? Diga pasión. La pasión. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos que Jesucristo, apasionadamente, la pasión de Jesucristo, la pasión es un sentimiento tan profundo que te lleva a un bienestar o a un malestar. Pero esta pasión de la que estamos hablando es una pasión que te lleva a crear un fundamento en tu vida, que te lleva a establecerte en la obediencia. Entonces, Noé caminó con Dios. Noé fue instado a construir un arca a unos 400 kilómetros de la playa. Dígame usted, imagine usted 400 ay, pero eso es mucho. ¿Quién iba a creer eso tan difícil? Un arca grande donde tuviera espacio una pareja de animales de todas las especies conocidas, su esposa, sus hijos y sus mujeres. Se estima que Noé aproximadamente duró 100 años construyendo esa arca. Y durante ese tiempo predicó el arrepentimiento de la maldad de los pueblos, porque si no se arrepentían iban a recibir un castigo. Pero usted se imagina 100 años usted construyendo una barca a 400 kilómetros del mar, que le dijeran: está loco, ese no es un loco, si construyendo arca, ¿dónde la va a poner? Yo imagino cómo se burlaban de él. Pero él tenía una pasión, y él obedecía lo que el Padre le decía, porque Dios estaba caminando con él. Cuando Dios camina con uno, usted no le importa que otro le diga: ay, ¿usted por qué obedece eso? ¿Usted se vuelve tan religioso? ¿Usted ya no se le enseña iglesia? ¿Usted por qué le tiene que hacer caso a ese? ¿No es que Dios está caminando? Dios caminaba ¿con quién? Con Noé. Y por ende Noé tuvo pasión para construir. Mira, un fundamento de la obediencia es la pasión. Nadie que no tenga pasión obedece. Usted dice aquí: no, Dios mío, porque ¿quién estaba caminando con él? Con Noé estaba caminando Dios. 100 años construyendo arca, y él predicaba arrepentimiento. Vean, arrepiéntanse, porque vea, va a caer un aguacero, pero bravísimo, de tal manera que usted no se arrepiente, tuki tuki. Y ellos: guau, 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 ¿qué tal? Está loco. Y es que tan lejos que está el mar acá, que va a caer un aguacero, acá ni llueve, mire todo el... Pero él obedecía, seguía haciendo su arca, digan lo que digan y hablen lo que hablen. Y les decía: y arrepiéntanse, la venida de Jesús está pronto. La obediencia a Dios para él era algo inverosímil, de construir un arca durante tanto tiempo en un sitio donde era imposible utilizarla. Esto confirma que la voluntad de Dios siempre es diga verdad, y debemos obedecerla por inverosímil que nos parezca, por pura obediencia. Yo no sé qué haremos si uno obedece, así sea algo muy pequeñito. Porque en lo pequeñito, en lo más pequeñito, Dios te prueba. Porque, no, yo soy obediente al Señor, yo ya no mato, yo ya no robo, yo ya no fornico, yo soy pero desobedece lo más pequeñito de la ley. Entonces una pequeña zorra daña el viñedo. Entonces por lo pequeñito es muy fácil que se rompa. Es tan fácil, lo más chiquito es la culpa, esa culpa leve es la culpa más grave. Porque lo leve es lo más delicado.
Lo leve es lo mínimo que tienes que cumplir. Y si lo mínimo que tienes que cumplir es que te reportes, mandes una llamita. Lo mínimo. Y dice, pero ¿y por qué? Pero es que no cumples con lo mínimo. Una pequeña zorra daña el viñedo. Entonces, por muy complicado que te parezca esto, hay que obedecer. Por muy pequeñita que te parezca la orden, porque por inverosímil que te parezca, eso tan chiquito, eso tan insignificante que te parezca, que tu papá diga, pásame el lapicero. Ay, papá, estoy ocupado, estoy en el tercer cielo. Te habló una autoridad. Y cuando una autoridad habla, uno no responde sino con un amén. Eso es tan inverosímil, tan chiquitico. Ay, pero es que mire que yo hago cosas más grandes. Diga, la obediencia me establece. ¿Quiénes somos obedientes? Esto confirma que la voluntad de Dios siempre es verdad. Y debemos obedecer por más insignificante que nos parezca la orden. Ay, pero ¿por qué? Por obediencia. Por mera obediencia. Hago esto por mera obediencia. Simplemente ¿por qué? Por obediencia. El fundamento de la pasión, ¿de quién? De Noé. Lo llevó a instituir por obediencia una barca, aunque parecía que no ocurría nada. Él desarrolló paciencia mientras esperaba el cumplimiento de la palabra de Dios en su vida. Es decir, mientras tú vas desarrollando el don de la paciencia, ese don de la paciencia va siendo como consecuencia de la obediencia. Y esa obediencia va tomando un establecimiento en tu vida, porque el fundamento de esa obediencia es la pasión. Luego, entonces, cuando uno es apasionado, uno es intenso. Uno es intenso. Cuando usted es intenso, usted tiene que ser intenso por crecer, que Cristo crezca en uno. Estamos siendo intensos. ¿Para qué? Para que lo sobrenatural de Dios se establezca en una vida. ¿Y cómo quieres que lo sobrenatural, Harold, de Dios se establezca en una vida? ¿Cómo se puede establecer, mentor Harold, en una vida lo sobrenatural? Que esto no es, tiene que tener uno pasión. Si usted no tiene pasión, si usted no dice, yo tengo una pasión porque lo sobrenatural venga a mi vida, yo tengo una pasión porque Dios me usa esto, yo tengo una pasión porque mi familia se ha transformado, yo tengo una pasión. Si usted no le pone pasión, usted no le pone pasión, en la medida en que usted le ponga pasión, fundamenta esa obediencia. Usted empieza a obedecer por pura pasión. Y esa pasión lo va a llevar a establecer una obediencia en usted que lo hace sólido. Porque puede ser de que usted no quiera, pero si usted obedece con pasión, porque es que yo no puedo obedecer entrompado. Es que me toca, ay, me toca porque si no, me toca. No, pues ahí no hay pasión, ahí es, está haciendo las cosas obligado. Y Dios no quiere obligar a nadie. Dios no obliga a nadie. No es que usted tiene libre albedrío, capacidad para decidir. Pero cuando usted obedece con pasión, eso va desarrollando paciencia. Eso le pasó aquí a Noé. Yo veo que Noé pacientemente fue obedeciendo. Noé hubiera podido decir, yo dejo esta barca a los 50 años. No, porque hoy no va a pasar nada. No pasa nada ya. No, Dios no cumple. No, vea, no, yo sí que he esperado. ¿Cuánto llevas esperando en el Señor? 6 meses. Yendo a la iglesia cada 8 días, ofrendando, demás. ¿Cuánto llevas? 5 meses. Pero no, yo esperar más.
Ay, su obediencia establecida los adentra acá. Mira, cuando uno obedece, cuando uno se apasiona por la obediencia. Tengo unas ganas de obedecer. Hagan la fila los que quieren obedecer. Yo quiero obedecer, yo quiero obedecer. Obediencia. Qué chévere. Cuando la obediencia es establecida, lo de adentro, cada día nos adentra lo sobrenatural para lograr esperar el tiempo propicio de Dios para la realización de la encomienda. Y eso trae bendición. Yo tengo mi obediencia, me va generando una paciencia. ¿Quién lo está entendiendo? Porque si yo tengo un fundamento que es la pasión, entonces yo me voy a volver apasionado por obedecer. Entonces usted empieza a decir, yo voy a trabajar la paciencia, voy a trabajarla como una pasión. Entonces usted le empiezan a decir, bueno, a ver, en el trabajo usted tiene que quedarse 3 horas más. Amén, jefe. ¡Qué alegría, Dios mío! Voy a trabajar 3 horas más. ¡Gloria a Dios! Claro que sí, jefe, con mucho gusto. Sírvame que yo soy un servidor. Uy, usted no dice, no, ¿cuándo me va a pagar horas extras? Es que ese jefe yo no sé qué. No, sino que usted obedece. Si usted le dice ahí el mentor, el sacerdote, el líder, mire, a usted le toca que venir a hacer esto y esto y esto tal día. Amén, mi amado mentor, amén, mi mentora, amén, mi sacerdote, así es, cuente conmigo, estoy a la orden para servirle. Ahí mismo el Señor empieza a decir, wow, este está estableciendo un fundamento, pero lo está haciendo con pasión. Entonces, esa pasión te lleva a desarrollar una paciencia. Y esa paciencia te va estableciendo. Esa paciencia, aunque tú no lo creas, te va madurando. Esa paciencia, aunque tú no lo veas, porque eso es como el niño que se forma en el vientre, tú no lo ves, pero tu conducta sin darte cuenta, está Dios haciendo algo tan grande dentro de ti, que tú cuando menos piense, wow, Dios dice, estás listo para yo reconocerte. Dios lo hace. Pero hay que trabajar la obediencia. La obediencia hay que trabajarla. Su obediencia se establece. Entonces, ya vemos cuál fue el fundamento. Ahora vamos a ver el beneficio. Diga fundamento y beneficio. ¿Quién quiere el beneficio del fundamento? ¿Cuál fue el fundamento? Diga la pasión. Diga, si soy apasionado, voy a tener el beneficio de la bendición. Toda persona apasionada en obedecer va a tener un beneficio y va a ser la bendición. ¿Dónde dice eso? Aquí. Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que obedece la palabra de Dios. Y el que se sujeta está obedeciendo. Quien obedece está obedeciendo la palabra. Quien camina en obediencia es doblemente bendecido. Es bienaventurado, dice Apocalipsis, el Señor Jesucristo habla en el último texto bíblico de la Biblia. Dice, aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Génesis 9:1, dice la palabra del Señor. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. O sea que esa fue la consecuencia del fundamento de la pasión. ¿Cuál fue el beneficio? Diga la bendición. Versículo 11 al 17 dice, del mismo libro de Génesis capítulo 9, versículo 11 al 17 dice, estableceré mi pacto con vosotros. Mire lo que le dice Dios a quien a Noé por causa de la obediencia. Estableceré mi pacto. Dios estableció un pacto con él. Y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. Por siglos, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra.
Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Es decir, el fundamento de la pasión de la obediencia de Noé le dio como beneficio un pacto perpetuo. Porque mire que el pacto no simplemente fue para él y su familia, sino para todas las familias de la tierra. O sea que la obediencia de Noé trajo bendición a la humanidad. Entonces nosotros podemos observar ahora, y cuando usted ve el arco iris dice: wow, mire, el pacto que Dios estableció por la desobediencia de Noé, no, por la pasión con que ese hombre obedeció. ¿Qué dirá Dios de ti? ¿Qué huella deja de obediencia? Que alguien pueda decir: wow, ese varón, esa mujer es tan impecable en la obediencia a Dios. No se mueven sin que Dios le dé la aprobación. Eso es bendición. Que sea Dios el que diga: wow, yo veo que aquí hay algo. Es que veo tu obediencia. Que la obediencia nos tiene que ver. Se ve la bendición cuando hay obediencia. La bendición significa apoyo activo de Dios en la vida del que obedece. O sea que una bendición es un apoyo como activo. O sea, uno ve la mano de Dios, veo la mano de Dios, veo la bendición de Dios sobre esa vida. Estamos viendo la bendición de Dios sobre nosotros. ¿Quién dice amén por eso? Está viendo la bendición, el apoyo activo de Dios en la vida del que obedece. Eso significa bendición, el apoyo de Dios. ¿Sí? El apoyo del Señor. Hay bendición cuando la mano de Dios está sobre una vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que parecen bendición, pero no son bendición. Lo que no es de Dios no es bendición. Porque el diablo también te muestra señales de bendición, que él es un copión. Y hay gente que dice: ay, Dios me está bendiciendo, y Dios no está por ninguna parte. El diablo te está permitiendo recibir cosas, porque la gente cree que la bendición es: ay, todo lo que tengo. Y la bendición de Dios, ahí no está el apoyo de Dios. Ay, pero mire cómo me está yendo de bien. Pero empezaste fundamentado en el error. Pero hiciste las cosas bajo tu perfecta voluntad. Pero hiciste las cosas bajo tu dirección, bajo tu criterio, bajo el espíritu de error. Entonces no te dejes confundir, que es bendición. ¿Y qué es que tú puedas obtener? Lo que dice tu voluntad. Son cosas muy diferentes. Cuando uno tiene bendiciones, cuando tiene el apoyo de Dios en tu vida. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Y una persona cuando obedece a Dios siente una satisfacción, porque usted sabe que usted está aprobado por el Señor. No nos aprueban los hombres, el que nos apruebe es Dios a través de hombres. La gente dice: ay, no, yo no te obedezco a ti, obedezco a Dios. Y Dios, a través de quién se manifiesta. Porque no hablo yo nada que antes no se lo haya revelado a mis profetas. Entonces ¿qué? Entonces es una desobediencia con pura apariencia de obediencia. En el caso de Noé, ¿quiénes están contentos? Dios le dio la bendición de poder existir y no ser destruido, él y su generación. Y en pacto perfecto con la tierra, Dios lo bendijo como consecuencia de haber obedecido y perseverado con pasión 100 años haciendo la barca. Ve, el patriarca Abraham. Vimos al patriarca Noé, ahora vamos a ver otro patriarca. Entonces, fundamento y beneficio. Para que trabajes esto esta semana. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fundamento, la sabiduría. Deuteronomio 4 del 6 al 7. Dice la palabra de Dios: guardaos pues y ponedlos, ¿por qué? Por obra. Porque esta es vuestra sabiduría. Porque esta es vuestra ¿qué? ¿Y vuestra qué? ¿Ante los ojos de quién? Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio, nación grande es esta. Mira esto. Porque qué nación grande y que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Patriarca Abraham, fundamento, sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando guardamos los estatutos y la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, y estamos haciendo obedientemente lo que Dios nos manda hacer, y Dios nos enseña, y Dios nos instruye, y la palabra en revelación nos llega, y si tú eres responsable de lo que se te revela, porque mejor no se te hubiera revelado. Entonces, cuando uno tiene la revelación de la palabra, y esa revelación de la palabra uno decide no obedecerla, está siendo falto de sabiduría. Entonces, una persona sabia es una persona que guarda los estatutos de Dios, guarda la palabra de Dios, que no se hace muy difícil porque Cristo está creciendo, y para eso ayunamos, para que Dios crezca y para que usted y yo podamos ser más obedientes. Pero esa obediencia te va a crear un fundamento, y ese fundamento de la obediencia es la sabiduría. ¿Por qué? Porque guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Porque si lo guardamos, pues no los ponemos por obra. Ay, tan linda la palabra, me sé toda la palabra de memoria. Yo ya terminé primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, PH, máster, esto, lo otro, esto, muy bien, pero no lo pongo por obra. Entonces no eres sabio, eres necio. Porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando somos temerosos es cuando somos obedientes, cuando guardamos y ponemos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. O sea, que una nación es grande no por el número que tenga, porque hay gente con mucho pueblo, pero insabios. Luego entonces no son grandes, son abundantes, porque la grandeza está en nuestro corazón. La grandeza de una persona está en la obediencia. La grandeza de una persona está en la sabiduría. La grandeza de una persona está en la esencia de quien opera en su vida. Una persona grande no es una persona: ese pueblo es grande, esa nación es grande, porque son un poco. ¿Cuántos son? 5,000 necios. Entonces, ¿serán grandes? Son chiquitos. ¿Y que no obedecen? Y el que no obedece, conociendo la palabra de Dios, ¿dónde lo dice? Aquí lo dice. Pues yo lo que leo, ¿no? A mi real entender. Y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, porque una persona inteligente y una persona sabia y una persona entendida no necesita mucho. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le toma como un pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hacer lo bueno es hacer caso. Y eso te hace sabio y entendido. Y te vas a convertir, nos vamos a convertir en una nación que es grande. Nosotros vamos a ser grandes no por el número que tengamos simplemente, sino por la calidad de grandeza espiritual que tengamos, por la esencia de Dios en nuestras vidas, por la obediencia, por la santidad, por la obediencia, por la estructura,
Por lo que podamos darle grandeza a otros. Tú le das grandeza a otro con obediencia. Tú le transmites a otro obediencia. La palabra de Dios dice: no seas como el perro que vuelve al vómito. Es clara la palabra. Hay que ser entendidos. Entendidos. Nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como Jehová está de vuestro Dios. Claro, porque una persona obediente, Dios se acerca a ella. ¿Usted cree que Dios se va a acercar a un rebelde? Él al altivo y al orgulloso lo mira de lejos. No, es que a mí, no. Lejos estáis de Dios. Diga, aquí no, diga, no, yo vengo de ayuno. Génesis 17:23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Él fue llamado por Dios cuando disfrutaba de una vida holgada, en posesiones y una edad que ya se consideraba jubilado. Tenía 75. Una edad un poco avanzada para emprender aventuras, pero él estaba con ganas de aventurar, de hacerle caso a Dios. Pero sin considerar su contexto, creyó las futuras bendiciones que Dios le prometió por encima de sus riquezas, y salió de su tierra y de sus familiares para ir en busca de la tierra y las promesas de Dios. Él confirmó su creencia en las promesas de Dios haciendo pacto con el Creador a través de la circuncisión, y circuncidó a todos los suyos como señal de obediencia a Dios. Mire esto, Abraham dijo: Señor, Noé, Dios hizo pacto con Noé, ¿sí o no? Pero Abraham hizo pacto con Dios. Dijo: Señor, mira, yo te voy a mostrar, voy a hacer pacto, voy a circuncidarlos a todos, nos vamos a circuncidar para ti, para estar apartados. Esto es una señal entre nosotros de que somos tuyos, que somos tu pueblo. Ahora Dios quiere que nosotros circuncidemos el corazón, y a todos los que tengamos cerca tengan circuncidado el corazón. Un acto de obediencia. Yo veo que Abraham no le dijo Ismael o alguno de los empleados: no, Abraham, yo no me voy a circuncidar, usted verá. Entonces le dijo: no, entonces ahorita, porque no puede ser de los míos. Y usted tienes que circuncidar porque tú tienes que seguir al Dios que yo sigo, obedecer al Dios que yo obedezco. Pero estás en mi casa, soy un patriarca, y tú vas a seguir, y no vas a circuncidarte, sino que vas a seguir a otros dioses. En mi casa, no, aquí no. En mi casa, no. Vete a otra casa. Pero en mi casa, o te circuncidas o te abres. Porque aquí todos le vamos a obedecer al Dios vivo. No quiere. Ahora, en Cristo, ¿cómo tú puedes vivir que no tenga circuncidado el corazón? ¿Cómo tú vives con alguien que adora al diablo en tu casa? Pues que qué pesar. Es que la prima es tan querida, que ya vino estos 3 meses aquí y adora al diablo, te hace brujería, te monta la que sea, es un opositor, y tú, ay, tan bello. Sabiduría, iglesia, ¿quién quiere crecer? Sabiduría. ¿Quién quiere bendición? Necesitamos ser bendecidos. ¿Quién quiere entrar en lo sobrenatural? Tienes que entrar en lo sobrenatural. Que te van destapando los sentidos espirituales. Y uno está destapando porque hay que vivir verdades. Verdad, la vives en tu casa. Beneficio del fundamento de la sabiduría. ¿Quién está entendiendo? ¿Quién entiende la palabra? ¿Dónde están los nuevos? ¿Lo está entendiendo o no lo está entendiendo? Gloria a Dios. Amén. Beneficio, la fe, la justicia y la amistad. Romanos 18-25. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años.
o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada. Con respecto a él se escribió que le fue contada, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entiéndalo, iglesia, siga la palabra. Romanos capítulo 6, versículo 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados y libertados del pecado viniste a ser justicia. Siervos de la justicia, fe, justicia. Y ahora vemos la amistad. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Mi qué? Fundamento. Fundamento. ¿Y qué más? Diga, fundamento. ¿Y qué más? Y beneficio. Diga, fundamento. Dígalo. Y beneficio. Estápese. Necesitamos una iglesia bendecida. Necesitamos una iglesia bendecida. Ay, que me da el beneficio, que me da eso es el CISBEN. No. Necesitamos estar siendo dependientes de Dios. La iglesia necesitamos la bendición. Yo necesito el beneficio de Dios. Yo necesito el beneficio de Dios. Oh, yo necesito el beneficio del perro, del gato, del hijo, de la hija, del papá, de la mamá. No, necesito el beneficio de Dios, mijo. Anhele, lo obedezca y verá. Entienda la palabra de Dios. Mi iglesia, mira esto tan poderoso. Créeme, esta palabra es para nosotros. Dios quiere el beneficio de la fe. Tenemos que crecer en fe. Pero esa justicia, porque la obediencia te lleva a una justicia y a una amistad. Poderoso. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, oh Jacob, yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo. Mi amigo. Wow, tú eres mi amigo porque la tienes clara. Tú eres mi amigo, ¿por qué? Porque te has circuncidado el mango. Tú eres mi amigo porque circuncidas a todo el que tengas al lado. ¿Cómo? Circuncida a todo el que tenga al lado. La obediencia lo estableció a tal manera que lo llevó a una fe de espíritu, que le generó esperanza contra esperanza. Creyó y su obediencia lo llevó a ser considerado amigo de Dios. Una obediencia, cuando uno obedece, se hace amigo de Dios, porque es el beneficio de que el fundamento de la sabiduría. Pues una persona sabia es una persona que actúa conforme a la palabra de Dios. Una persona sabia es la que dice, no, yo cojo la palabra, venga yo me miro como a cara descubierta, porque la obediencia trae bendición. Para que Dios no diga, amén, mentirosos. Recibimos la palabra y no la ponemos por obra. Hay que bajar la cabeza. Claro, es una verdad, la palabra. La palabra. Y hay que ser ¿qué? Obedientes. Porque la obediencia te pone un fundamento, la sabiduría. Pero tienes un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? La fe, la justicia y ¿qué más? Y la amistad. Hombre. Pero ¿por qué es que? No, porque es que no estás siendo amigo de Dios. Vamos a ser amigos de Dios porque queremos que el beneficio y la obediencia te da el beneficio de ser amigo, te da la justicia. Sé el apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor
del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Cómo le dijo él? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, ¿cómo estaba? Dijo: Señor, volví a reconocer autoridad, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién le ha dicho al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando uno le dice al Señor: Señor, envíame a mí, heme aquí. ¿Cómo se la cantaba? Así, ahora te envío, venga. ¿Sí? Señor, úsame. Señor, haz algo conmigo grande. Muy bien. Prepárate. Prepárate, Señor. Señor, ajá, prepárate. Prepárate. Dios mío, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Ay, Dios mío. Y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Así de sencillo, una orden clarita. Levántate de ahí, mijito. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que empiece a hacer lo que yo quiero. Empieza a caminar en el diseño y en el orden de Dios, en el gobierno, en la autoridad de Dios. Desde el cuentico de la mueleada, que ya usted no está para eso. Usted está para que: ay, Señor, es que otra vez el espíritu del mundo me ganó. Señor, es que otra vez mi espíritu, es que todavía soy tan sensible, hágame sanidad interior. No, deje la payasada. La payasada, que usted tiene fundamento. Usted lo que tiene que empezar es a hacer caso. ¿Sí? Yo, mis amados mentores, para que no estén tanto acariciando la cabeza, no, que se pongan las pilas en la obediencia desde nosotros mismos. Fundamento. Ya vimos el apóstol Pablo. Vamos a ver el fundamento del apóstol Pablo. Diga: el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. El que tiene mis mandamientos y los ¿qué? Ese es el que. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Lo demás, ¿qué es? ¡Aleluya! Santo, poderoso es Dios. Santo es Dios. Muere en misericordia. Usted no puede vivir de la misericordia, tiene que vivir del amor de Dios. Pero el que tiene el mandamiento y lo guarda, el que obedece los mandamientos, ese es el que ama a Dios. Ay, yo amo a Dios, es que yo amo a Dios tanto. Señor, te amo, te amo, te amo. Papito, te amo, Dios. Pero ¿qué estás haciendo? Lo que quiero. ¿Cómo me muevo? Como quiero. Y Dios te dice: no me muele. Que el que me ama es el que me obedece. El que me ama es el que se sujeta. El que me ama es el que hace lo que yo le mando a hacer. El que me ama es el que obedece totalmente. Por activo y por pasivo. Obediencia total. Filipenses capítulo 7, 3, versículos 7 al 14. Los tengo escaneados, muchachos. Jóvenes, escaneados están. Filipenses capítulo 7, 3 versículos 7 al 14. 3 versículos 7 al 14. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo, ¿por qué? Para ganar a Cristo. ¿Y ser hallado en quién? En Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la
que es por la ¿qué? Por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea como perfecto, sino que ¿qué? Que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido. ¿Por quién? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo de que está donde adelante, prosigo ¿a qué? A la meta del premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Es un ¿qué? Es un ejemplo extraordinario, Pablo, y singular es el del apóstol Pablo. Él no fue testigo directo de las obras de Jesucristo como otros apóstoles. Él recibió el apostolado a través de una revelación directa de Jesucristo resucitado. Sin embargo, consideró todos sus privilegios como basura por amor a Cristo. Él lo dejó todo. Tomó la decisión. No cuestionó. Hizo lo que Dios le mandó a hacer. No le dio miedo empezar a cortar cabezas. Tomó la decisión de morir. Diga beneficios. ¿Quién tiene ganas? A ver. ¿Quién tiene ganas del beneficio? Del fundamento del amor. El amor te da para que usted y yo decidamos todos los días morir. Por amor. Porque el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no busca lo suyo. El amor no se envanece. Todo lo perdona, todo lo puede, todo lo sufrido, todo lo soporta por amor. Beneficio de ese amor: activar los milagros. La obediencia del apóstol Pablo tuvo un fundamento en el amor. Él amó tanto a Dios, a Jesús, aunque no caminó con él, pero fue por revelación tan obediente. No necesitó caminar al lado de Jesús, limpiarle los mocos a Jesús, estar ahí, pegársele al pecho, nada. Él lo recibió por revelación y fue el apóstol que más hizo. ¿Por qué qué? Porque nomás Dios se le reveló, de una vez le dijo qué hay que hacer. No le dio las parábolas de primer nivel, segundo nivel, octavo nivel, PH en Harvard, no. ¿Qué hay que hacer, Señor? Heme aquí, sin argumentos, sin cuentos, sin muela. Ay, Señor, te voy a servir, pero lo que pasa es que Ay, tengo unas ganas, pero lo que pasa es que ama a la gente, ama las almas, sí, lo que pasa. ¿Cuántas horas estás orando por llevar a alguien a liberación? Señor, te amo. Beneficios, activo los milagros. Dios quiere que el fundamento del amor esté en nosotros, como estuvo en el apóstol Pablo, para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Un ejemplo extraordinario del amor. Hechos capítulo 19, versículo del 11 al 12. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea que Pablo, la sanidad y la liberación operaban en él de manera sobrenatural. El mayor milagro: la salvación, la libertad y la sanidad. Y cuando una persona es libre, queda sana de todo. Me dolía la muela chiquita y fue la liberación y paquete completo. Eso es un milagro. ¿Ve? La liberación es un milagro, porque es el pan de los hijos de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Amén o no amén? Hechos capítulo 28, versículo 5. Por él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. El apóstol, milagro. Le metieron veneno en sus venas.
Pero ¿qué le pasó al apóstol Pablo? La tenía ¿qué? Reclara. No tenía ni cinco de miedo. Lo mató, lo picó una víbora. ¿Qué iba a pasar con la víbora? Se iba a morir, todos esperaban. Dijo, no, vea, ¿quién era? Un pecador, mire Dios cómo lo castigó. Y es que hablando de Dios, y mire, vea, se cogió y se le metió, le metió en el veneno. Y nada le pasó. Nada le pasó porque él tenía en sus venas el ADN de Cristo. Y cuando usted tiene y yo tengo el ADN de Cristo que corre por tus venas y por las mías, no hay nada que valga, pues se lo digo yo. El pH se activa. Que mire, no tenía que temores, porque el temor causa en sí castigo. Ay, que mire, Pablo se va a morir. Dios mío, que meo. Me entró veneno en la sangre. Porque el ADN de Jesucristo contrarresta cualquier veneno. O es verdad, es bíblico, es palabra de Dios, no corre el ADN. O es pura visión. Porque si yo digo que por mi sangre corre el ADN, tengo para probarte que corre el ADN de Cristo. Y que sufra el diablo. Te paras creyendo que eso es así. Un beneficio del amor de Dios como fundamento del establecimiento de la obediencia es observar los milagros de Dios en nuestra vida y en otras vidas. Cuando obedecemos a Dios no tienes temor de malas noticias, ni tampoco temor a lo que el mundo quiere establecer. Dios respaldó la obediencia de Pablo, porque aunque tuvo veneno en sus venas, ellas no produjeron nada en su cuerpo. Su obediencia y amor de Jesús le dieron tanta convicción que dejó viendo a todos los que creían que moriría, los dejó viendo un chispero. ¡Aleluya! Aleluya, diga, porque yo no soy de las estadísticas. Esa palabra te tiene que tener vivo. Porque la palabra te da vida, hombre. ¿Cómo? Es que la palabra de Dios es real. Esto no es un cuento, eso es verdad. La palabra de Dios. ¿Quién cree que la palabra de Dios es verdad? Es verdad. ¿Dónde están los que quieren los beneficios de Dios? ¿Quién quiere los beneficios de Dios?